Los trabajadores y trabajadoras con mejores salarios de Corea del Sur impulsaron una huelga histórica y sin precedentes en Samsung, la empresa más importante del país. Esta medida de fuerza quitó el velo sobre la situación laboral de uno de los pocos estados que, durante el siglo XX, pasó de ubicarse en la periferia capitalista a ser una economía de las denominadas desarrolladas, gracias a la inversión estatal, la precarización y la superexplotación de la mano de obra. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. El 7 de junio de 2024 se realizó la primera huelga en la historia de la compañía surcoreana Samsung desde su fundación en 1969. La medida de fuerza se dio en el marco de una negociación por salarios y condiciones de trabajo. Sin embargo, ante la negativa de la patronal, el National Samsung Electronic Union, el sindicato más grande de la empresa, decidió cesar nuevamente sus actividades el 8 de julio y declarar la huelga indefinida 2 días después. La organización gremial exige un aumento del salario básico del 5,6% para todos los trabajadores, un día de franco el día de la fundación del sindicato y una compensación por las pérdidas económicas debidas a la huelga. En contraste, la empresa ha ofrecido un aumento salarial del 5,1%. La responsabilidad de todas las acciones colectivas a partir de ahora recae directamente en la compañía, sostuvo el dirigente sindical Song Woo-mok. Si bien el sindicato representa una cuarta parte de los 125.000 empleados de Samsung en Corea del Sur y poco más del 10% a nivel global, la gran mayoría de sus afiliados trabajan en la estratégica línea de ensamblaje de chips, incluidos los de memoria de alto ancho de banda, HBM por sus siglas en inglés, fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. La compañía abarca actualmente alrededor del 20% del mercado mundial de memorias DRAM y el 40% de memoria flash NAND para teléfonos inteligentes y servidores. En el caso de los chips HBM, se encuentra realizando una gran inversión para poder competir con la mayor compañía de semiconductores del mundo, la taiwanesa TSMC. Asimismo, en abril de 2024 el smartphone Samsung Galaxy superó al iPhone de Apple como el más vendido del mundo. Esto fue posible gracias a la expansión de su mercado hacia China, favorecido por la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. Pero además de producir sus propios dispositivos, la empresa provee de chips a otras como Xiaomi, Nvidia, Hyundai y Volkswagen. Es por eso que este conflicto golpea el corazón de la cadena de suministros de tecnología a nivel mundial y su desenlace puede ser clave no solo para los trabajadores de Samsung, sino para los de todo el sector. Tener el 25% de su fuerza laboral en huelga tendrá un impacto significativo en la empresa en su conjunto, especialmente en un momento en el que necesita actuar rápidamente en la industria de semiconductores en constante evolución, analizó en diálogo con el diario británico The Guardian Kim Dae-jong, profesor de negocios de la Universidad Sejong. Y añadió que a diferencia de otras empresas, la dirección de Samsung tendrá dificultades para controlar esta situación porque nunca antes se había enfrentado a una huelga. Es una acción sin precedente en Corea del Sur. Por primera vez en la historia del gigante de la tecnología Samsung, sus empleados empezaron una huelga. Los manifestantes piden salarios más altos y más días de descanso, entre otras demandas. Somos miembros de la empresa y queremos que le vaya bien, pero creo que esta actitud de tratarnos como mercancías es un gran problema. Esperábamos un plan social universal que no excluyera a nadie, pero todas las propuestas que nos hicieron eran propuestas que no podíamos aceptar. La huelga llega después del fracaso de meses de negociaciones entre los líderes sindicales y la dirección. Se trata de la última carta jugada por la organización para presionar a sus ejecutivos. Lo más importante para esta huelga es interrumpir la producción, por lo que hemos llamado principalmente a los que trabajan en la cadena de producción a que se unan a la huelga. Que Samsung esté enfrentando la primera huelga de toda su historia no se debe a que en el pasado no hubiera motivos para que sus trabajadores protestaran. La feroz política antisindical de la empresa bloqueó durante décadas toda manifestación crítica. El fundador de la compañía,
Lee Byung-chul, se oponía rotundamente a los sindicatos y nunca los permitió. Aunque falleció en 1987, esta política se sostuvo durante los siguientes 22 años. Fue justamente en ese tiempo en que Samsung despegó. Hasta la década del 80 era apenas una imitadora de marcas japonesas como Sony y Toshiba. Pero mediante su alianza estratégica con el Estado surcoreano, que asumió los riesgos de inversión con cuantiosos créditos, la compañía comenzó a desarrollar nuevas áreas para superar a sus competidores. Gracias a este sustancial aporte de dinero público, Samsung comenzó a contratar a los mejores ingenieros y técnicos y pagar mejores salarios. De hecho, en la actualidad, un empleado medio de la empresa gana $87.000 al año, casi triplicando los $32.000 del PBI per cápita del país. Otro factor decisivo fue que en la década de 1990 estableció un sistema de reparto de beneficios tanto para accionistas como para trabajadores. Esto se convirtió en otro incentivo para aumentar la productividad con una consecuente superexplotación de la mano de obra. Esta realidad salió trágicamente a la luz en 2007, cuando se hizo público el primer caso de una joven trabajadora de Samsung que murió de leucemia. Sus familiares denunciaron que se enfermó por culpa de su exposición a agentes químicos que resultaron ser letales. La empresa no había garantizado la protección adecuada para manipular los materiales. Inmediatamente se fueron dando a conocer otras muertes similares. Aunque originalmente la compañía negó todo y rechazó pagar indemnizaciones, en 2018 reconoció su responsabilidad en la muerte de más de 200 trabajadores y trabajadoras. Ese contexto confluyó con otra crisis de Samsung. El presidente de la firma y nieto del fundador, Lee Jae-yong, se encontró envuelto en una acusación y posterior condena por corrupción. El empresario había sobornado a la entonces presidenta del país, Park Geun-hye, para que los accionistas del Estado surcoreano en Samsung votaran a favor de su designación al frente del conglomerado. Este hecho fue una de las causas para que la mandataria sea destituida en 2017 y el empresario sentenciado a prisión, aunque luego indultado. De forma inesperada, este hecho abrió la puerta a la sindicalización de las y los trabajadores. En el marco de la investigación judicial, se encontraron unos 6.000 documentos confidenciales que confirmaban que Samsung había realizado campañas antisindicales en todas sus filiales y contratistas. Incluso, como señaló Cap Seol en un artículo de la revista Jacobin, habían contratado a espías al menos desde 2012 para vigilar a los trabajadores y a los activistas externos. Entre las recomendaciones que figuraban en esos materiales, se instaba a identificar al personal problemático. Además, para evitar denuncias de prácticas laborales injustas, había que despedir a los organizadores clave antes de la creación de un sindicato. Este escándalo obligó a Samsung a ceder, y así fue que entre 2019 y 2020, medio siglo después de su fundación, finalmente se crearon las primeras organizaciones de trabajadores en la empresa. El heredero del imperio Samsung, Lee Jae-yong, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel por corrupción. El tribunal de Seúl, que ha dictado la sentencia, considera probado que el empresario pagó sobornos en el marco de la trama de corrupción de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Tras conocer el veredicto, el poderoso empresario fue custodiado hasta prisión, una prisión a la que vuelve menos de 3 años después de haber sido liberado, tras anularse otra sentencia anterior contra él. Según la sentencia, Lee pagó sobornos para que la expresidenta usara su poder para impulsar su nombramiento al frente de Samsung, como parte de la red de favores creada en torno a la mandataria por una amiga suya conocida como la Rasputina. Samsung es el primer fabricante del mundo de teléfonos móviles y la empresa más importante de Corea del Sur, a la que aporta 1/5 de su PIB. El desarrollo y expansión de Samsung tiene, por supuesto, sus particularidades, pero también se asienta en una cultura laboral extrema que ha generado innumerables problemas para la clase trabajadora. En 1991, la empresa publicó en los principales medios del país una publicidad cuyo lema era «Una pausa para el café a las 3 de la mañana». El texto añadía que «La guerra de la tecnología de semiconductores corre contra el reloj. Por eso el equipo tomó la hora del café a las 3 a.m. como es de costumbre». Como escribió Seong Yoon-seok en un artículo de 2007, en aquel entonces trabajar para una empresa hasta que el cuerpo se rompía era considerado una virtud. Y si bien esta lógica comenzó a resquebrajarse con la crisis económica de 1997,
en la que miles de personas fueron despedidas sin importar cuánto se hubieran esforzado, esa cultura laboral se mantiene hasta el presente. De hecho, en 2023, Corea del Sur se ubicó en el cuarto lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con más horas trabajadas al año. Esto se ha expresado en las recurrentes noticias sobre casos de warosa, la palabra coreana que describe la muerte por exceso de trabajo. Cabe recordar que el país tiene una de las jornadas laborales más extensas del mundo. Legalmente, se puede trabajar hasta 52 horas semanales, 40 regulares y 12 horas extra. Pero esto recién se implementó en 2018. Previamente, la jornada era de 68 horas. Para tomar dimensión de lo que esto significa, podemos remitirnos a un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud de 2016. Allí señalaron que el 9% de la población mundial trabaja más de 55 horas semanales. Por esta razón, se habían producido en todo el planeta 745.194 muertes en el año, o, en otras palabras, 2.000 muertes por día, 85 por hora, o más de una por minuto provocada por el exceso de trabajo. En el menú del almuerzo de los oficinistas de Seúl, habitualmente una relajante visita al café de la siesta, donde se recuperan del exceso de trabajo. Suelo echarme la siesta a la hora de comer. No duermo lo suficiente porque tengo que ocuparme de mi trabajo, mi pareja y mi vida personal. Así que aprovecho este tiempo para dormir. El gobierno presentó un nuevo proyecto de ley laboral que permitirá a los trabajadores elegir cuántas horas extras pueden hacer, un cambio respecto a la semana laboral de 52 horas promulgada en 2018. Pero la norma también acepta que se puedan hacer hasta 69 horas una semana por mes. Tuve que dejar mi empleo tras 14 años para criar a mi hijo. Si el gobierno sigue con su política de aumentar las horas de trabajo en el futuro, ni siquiera podré soñar con tener un segundo hijo. Y es que las largas jornadas laborales provocan un descenso de la natalidad, con lo que la población envejece y la mano de obra se reduce. Según estadísticas oficiales, en marzo de 2024 se registraron alrededor de 4,7 millones de trabajadores informales en Corea del Sur. Aunque fuentes no oficiales elevan esa cifra a más de 6 millones, lo que representa alrededor de un 25% de la fuerza laboral total. Pero ajustando aún más la mirada, a ese número se le pueden sumar otros 2 millones que tienen contratos temporales y que en la estadística se suelen calificar como registrados, aunque en los hechos cuentan con menos derechos. Y si agregamos a aquellos falsos autónomos, como son las personas empleadas por plataformas digitales, ya estamos hablando de una proporción muy elevada de trabajadores no registrados que podría acercarse al 50%. No obstante la gravedad de este dato, presentarlo aislado no es suficiente para brindar un panorama integral. Según una investigación de 2022 elaborada por la fundación alemana Friedrich Ebert, en conjunto con el profesor de la Escuela de Estudios Laborales de la Universidad de Corea, Jo Sung Kim, el mercado laboral del país asiático se caracteriza por la inseguridad laboral, la desigualdad de ingresos y las relaciones laborales fragmentadas. Esto se expresa, por ejemplo, en la rotación constante. Corea del Sur es el segundo país de la OCDE con mayor porcentaje de trabajadores que tienen apenas un año de antigüedad, con el 31,7%. Mientras que aquellas personas que llevan 10 años o más en un mismo puesto de trabajo son apenas el 20%. De acuerdo a datos de 2018 del Ministerio de Trabajo surcoreano, sobre el total de trabajadores registrados, ese año cambiaron de empleo de manera voluntaria o involuntaria el 49,9%. Por supuesto, la rotación fue mayor entre las mujeres, con el 56,4%, que entre los hombres, que alcanzaron un 45%. Otro problema de la economía surcoreana es que tras la crisis financiera de 1997, se terminó la política, impulsada por Samsung, pero también por otras empresas, de asociar los aumentos salariales a la productividad. Según estadísticas del Fondo Monetario Internacional, el país tuvo entre el 2000 y el 2020 la mayor brecha entre salario real y tasas de crecimiento de la productividad. Finalmente, la tasa de sindicalización, que había alcanzado su pico histórico de 18% en 1989, tras las huelgas masivas de 1987,
actualmente se ubica en poco más del 12% y apenas un 14% de todos los trabajadores y trabajadoras están cubiertos por un convenio colectivo. Esto se explica en gran medida por la violenta política antisindical de las empresas y gobiernos surcoreanos. En los últimos años, varios líderes sindicales han sido detenidos y hasta condenados simplemente por realizar medidas de fuerza. En 2021, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Corea, la principal central sindical, fue preventivamente detenido sin sentencia. A fines de 2022, fuerzas de seguridad allanaron la sede del sindicato de camioneros con el objetivo de poner fin a una huelga, y en 2023, agentes de inteligencia irrumpieron en las sedes de la central sindical y del sindicato de personal de salud. Anne Kwak está harta de la ética laboral de su país. Tanto es así que dimitió de su lucrativo trabajo en un banco para empezar a enseñar coreano. Antes también trabajaba en un banco. Normalmente empezaba a trabajar a las 8, pero nunca sabía cuándo iba a terminar. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur experimentó un gran crecimiento económico. Su Producto Interior Bruto ha aumentado constantemente en los últimos años. Y eso se debe en parte a los largos horarios de trabajo, asegura Christopher Rechety, jefe del banco ANZ en Corea. Las generaciones jóvenes tienen una gran presión en el mundo laboral, algo de lo que la profesora universitaria María Lima es muy consciente. Sufren mucho, sus vidas personales son muy duras, lo pasan mal, tienen muy poco tiempo para ellos y sienten mucha ansiedad por el futuro. El futuro no está garantizado para nada. Por mucho que trabajen duro, nada está garantizado. Y mientras la economía del país se expande, también lo hace su tasa de suicidios. Según la Organización Mundial de la Salud, Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Con sus particularidades, pero también inserta en las tendencias globales que vive el mercado de trabajo, Corea del Sur se convirtió en el lugar para que surja un nuevo concepto, el del trabajo fundido, fusionado o en desintegración, aunque su traducción puede resultar confusa en relación a su versión más precisa en inglés, melting labor. Esta idea fue desarrollada por Sofía Seung-Jong Lee, socióloga y profesora de política social en la Universidad Chung-Ang y autora del libro Variedades de precariedad. De acuerdo a la académica surcoreana, el término busca captar las formas de trabajo fluidas y en constante cambio que caracterizan al mercado laboral moderno. A diferencia del trabajo formal o informal, el melting labor abarca un amplio espectro de empleo precario que va desde los contratos temporales hasta la economía no registrada, pasando por los falsos autónomos o los contratos de 0 horas. En este marco, las y los trabajadores navegan por un continuo de precariedad determinado por factores como la seguridad laboral, la estabilidad de los ingresos, la protección social y las perspectivas profesionales. El concepto enfatiza la naturaleza dinámica de los acuerdos laborales contemporáneos, donde las personas pueden hacer una transición entre diferentes formas de empleo o combinar múltiples trabajos para tratar de llegar a fin de mes. En el caso puntual de Corea del Sur, esto se vio profundizado por los factores antes mencionados y por otros como la rápida adopción de tecnologías y plataformas digitales en el país que aceleró el crecimiento de la llamada economía colaborativa. También se trata de uno de los mercados con mayor crecimiento de comercio electrónico del mundo, lo que dio surgimiento a nuevas dinámicas del mercado laboral que desafían o evaden por completo los marcos regulatorios y los sistemas de protección social existentes. Finalmente, los cambios demográficos, principalmente el envejecimiento de la población, ejercieron presión sobre el modelo de empleo tradicional y las tareas de cuidado, empujando a una profundización del mal llamado trabajo flexible, parcial y temporal. El modelo de estado de bienestar acotado de Corea del Sur no pudo o no quiso afrontar estas transformaciones, dejando desprotegidas a amplias capas de trabajadores y trabajadoras. Como señala Seung-Jong Lee, esto es muy problemático porque la precariedad está estrechamente vinculada a la experiencia de incertidumbre de los trabajadores, ya que no pueden predecir el futuro y carecen de control sobre él. A diferencia del riesgo, que se puede medir y abordar mediante programas de gestión públicos y privados,
La incertidumbre supone un coste irrecuperable y la irregularidad de los ingresos puede complicar la planificación futura y reducir el control de los trabajadores sobre sus vidas. En este contexto, el desenlace que tenga el conflicto de Samsung, por la relevancia de la empresa e impulsado por los obreros mejor pagos del país, puede ser clave en el avance o retroceso de la organización sindical y la lucha de la clase obrera surcoreana. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.